La Biblia dice que tú y yo somos reyes y sacerdotes. Alguien diga: yo soy rey y sacerdote. Yo no sé si no lo sabías, pero tú eres un rey y sacerdote. Y como eso significa que tenemos una doble responsabilidad. Una doble responsabilidad. La primera, como sacerdotes, tenemos la responsabilidad de interceder delante de Dios por el pueblo, por las personas, por ese familiar, por ese amigo, etcétera. Alguien diga conmigo: soy un intercesor. En segundo lugar, la segunda responsabilidad que tenemos es representar a Dios delante de las personas, proclamando y demostrando su poder. Amén. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, testificando de las grandes maravillas que Él ha hecho. Pregunto: ¿en cuánto Dios ha hecho maravillas? Cada vez que nosotros testificamos, estamos proclamando el poder de Dios. Es lo que estás haciendo cuando testificas. Jesús comprobó que es imposible representar a Dios sin demostraciones de poder. Y cada vez que nosotros testificamos, estamos demostrando su poder, porque los testimonios revelan la naturaleza de Dios. Y sabe, es testimonio hasta que lo cuentas. Si no lo cuentas, no es testimonio. ¿Me explico? Para que sea testimonio, tiene que ser contado. Un testimonio es un registro escrito o hablado de cualquier cosa que Dios ha hecho. Repito una vez más: un testimonio es un registro escrito o hablado de cualquier cosa que Dios ha hecho. Y mira lo que dice el Salmo 119, 111. Dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. A ver, los testimonios revelan la naturaleza de Dios y cómo Él hace milagros, porque Dios sigue haciendo milagros. ¿Alguien dice amén a eso? Y cuando tú tienes esa conciencia de quién es Dios, eso crea una expectativa de que Él hará milagros en ti. Depende mucho de la conciencia de que tú tengas de quién es Dios. La palabra testimonio viene de la raíz hebrea que significa hacer otra vez. Alguien diga conmigo: hacer otra vez. Cada registro de lo que Dios hizo en las generaciones pasadas es una promesa de que lo volverá a hacer en nuestra vida. Y cuando hablo de generaciones pasadas, hablo desde el Génesis, hablo del Éxodo, hablo de cada libro de la Biblia, hablo de los tiempos de Jesús, hablo de hace 10 años, hablo del año pasado, hablo del día de ayer, del día de hoy. Todo lo que Dios ha hecho es un registro y una esperanza de que Él lo volverá a hacer también. Cuando declaramos lo que Dios ha hecho, escuche, porque por eso es que tenemos que declarar. Y a veces hay personas que se quedan calladas, pero hay algo poderoso que sucede cada vez que nosotros proclamamos lo que Dios ha hecho. Porque cada vez que declaramos lo que Dios ha hecho, se libera un poder para que ese testimonio suceda otra vez. Wow. En la vida de todo aquel que lo está escuchando, cada vez que tú testificas, se está liberando un poder para que eso vuelva a suceder otra vez en la vida de esa persona que lo está escuchando. Porque tal vez estás contando un testimonio de sanidad y te está escuchando alguien que está enfermo. Y eso activa la fe en esa persona de creer que eso le va a ocurrir también a él o a ella. Por eso no te puedes quedar callado, porque le estarían negando el milagro a alguien más. Los testimonios de Dios son los que conectan a cada generación de creyentes con las promesas que Él pactó. De hecho, Él instruyó muy bien a los israelitas y les decía que ellos ensayaran el testimonio y que se lo enseñaran a sus hijos. Ahí está, la palabra nos enseña eso en Deuteronomio 6. Y ellos constantemente le enseñaban a sus hijos las maravillas que Dios había hecho. También les decía que construyeran monumentos
o levantaran piedras conmemorativas. Vea qué interesante, Josué 4, del 5 al 7. Vayan a la mitad del Jordán, frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento. Alguien diga monumento. Conmemorativo. En el futuro sus hijos les preguntarán: papá, ¿qué ondas con esas piedras? ¿Verdad? Porque van a ver las piedras ahí y va a decir: ¿y eso qué? ¿Verdad? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué están esas piedras ahí? Y eso iba a ser una oportunidad para que ellos les contaran lo que Dios había hecho. Lo que Dios había hecho en ese tiempo. Porque dice: y ustedes podrán decirles: ¿no recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto cruzó por allí? Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. O sea, nosotros necesitamos estarle transmitiendo a nuestros hijos lo que Dios ha hecho en el pasado. Es lo que Dios le estaba diciendo acá al pueblo. Se convertían en testimonio, podían contarles a los demás. El Salmo 78 del 5 al 7 dice: pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que les enseñaran a sus hijos para que la siguiente generación las conociera. Tú no te puedes quedar callado, tienes que estar contando constantemente en tu familia, a tus hijos, lo que Dios ha hecho. Dice: para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido. Y ellos a su vez le enseñarán a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios. Cuando tú le cuentas sus testimonios de lo que Dios ha hecho a tus hijos, eso va a hacer que ellos pongan su confianza en Dios. Y no olvidarán sus gloriosos milagros, sino que obedecerán sus mandamientos. Sabes, es interesante porque el testificar los milagros de Dios va de la mano del obedecer. Porque Dios les decía: voy a hacer las cosas que hice en el pasado, pero obedezcan mis mandatos. Y sabe, cuando nosotros queremos ver a Dios moverse, queremos ver a Dios hacer milagros, eso implícitamente va a traer un deseo de obedecer al Señor en todo lo que hacemos. Queremos agradarle porque queremos ver sus obras, sus milagros manifestarse en nosotros. Mantener el testimonio, porque este mensaje se llama mantenga el testimonio. Alguien diga: mantenga el testimonio. Dígale a la persona que tiene la par: mantenga el testimonio. Al que tenga más cerca. Y testimonio no solamente tiene que ver, porque a veces cuando escuchamos la palabra testimonio, los creyentes lo relacionamos con el tener una conducta apropiada como un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Y claramente eso es un testimonio también. Tenemos que reflejar que nuestra vida ha sido transformada. Pero el testimonio también es contar todo lo que Dios ha hecho. No solo cómo Él te salvó, que es un testimonio poderoso, y todo el que ha sido salvo tiene un testimonio poderoso. Hay personas que creen que porque no estuvieron en drogas, porque no robaron bancos o porque no fueron pandilleros, creen que no tienen un testimonio poderoso y hasta menosprecian. No, yo en realidad no tengo un testimonio porque yo nací en un hogar cristiano. Gloria a Dios que naciste en un hogar cristiano, eso es un testimonio también. Pero todos tenemos un testimonio. Pero tenemos que contar todas las cosas que Dios ha hecho. Porque mantener el testimonio hizo que Israel mantuviera su confianza en Dios. Que mantuviera expectativas de que Dios iba a seguirse manifestando a favor de ellos. ¿Se da cuenta de lo que pasa cuando nosotros no nos quedamos callados, sino que vamos contando de generación en generación? Hay una expectativa constante de que Dios lo volverá a hacer, de que Dios se va a mover de manera sobrenatural. Entonces nuestra expectativa de fe es la que, nuestra expectativa es la que determina nuestro nivel de fe. Tú tienes que estar acá sentado o allá en casa esperando que Dios haga algo.
No puedes estar acá sentado simplemente yo vine porque es domingo y soy cristiano y me voy a congregar, ¿verdad? No, tienes que estar acá sentado esperando que Dios se manifieste a favor tuyo en esa situación que estás enfrentando ahorita. Pero a veces como hemos dejado de hablar los milagros, hemos perdido las expectativas, pero hoy es tiempo de recuperarla. Entonces ellos, cuando mantenían su testimonio, se mantenían confiando en Dios y tenían expectativas altas de que Dios lo iba a hacer de nuevo. Pero cuando dejaron de mantener el testimonio, sus milagros, cuando dejaron de mantener su testimonio y creer en lo milagroso, disminuyó su obediencia también. Cuando dejaron de contar las maravillas de Dios, dejaban de obedecer. Qué interesante. ¿Se da cuenta cómo está relacionado eso? Por eso es que debemos estar contando lo que Dios ha hecho. Dice Salmo 78, 9 y 11. Vea qué interesante. Dice: los guerreros de Efraín, aunque estaban armados con arcos y dieron la espalda y huyeron en el día de la batalla, tenían el talento para enfrentar guerras, pero ¿sabe qué pasó con ellos? Dice: no cumplieron el pacto de Dios y se negaron a vivir según sus enseñanzas. Se olvidaron de lo que Él había hecho. Gracias. Gracias. Se olvidaron de lo que Él había hecho, de las grandes maravillas que les había mostrado. ¿Se da cuenta cómo, a pesar de que eran diestros para la guerra, el olvidar lo que Dios había hecho les hacía no tener fe y no encontrar fortaleza para creer que Dios les iba a dar la victoria otra vez, aunque eran capaces? Cuando uno olvida, cuando uno olvida lo que Dios ha hecho, hasta comienza a dudar de lo que puede hacer. Era lo que le estaba pasando a estas personas. Pero cuando tú recuerdas cómo el Señor te ayudó a levantar ese negocio, por ejemplo, porque algunos ahora comienzan a dudar en medio del negocio en el que están, y tienen la capacidad, Dios les ha dado la inteligencia, pero es que han dejado de recordar lo milagroso que Dios ha hecho en el pasado. Pero cuando tú recuerdas lo que Dios hizo, cómo Él te ayudó a levantar lo que hoy tienes, encuentras fe para seguirlo haciendo en el presente también. Porque si lo hizo en el pasado, Él lo volverá a hacer. Tienes que creer que Él lo va a volver a hacer. Amén. Vas a encontrar la fuerza y la fe para enfrentar la batalla. Tal vez hoy estás en una batalla similar a una batalla que enfrentaste en el pasado. Solamente recuerda cómo Dios estuvo contigo en esa batalla y cómo te dio la victoria en esa batalla. Y al recordar, vas a encontrar fortaleza y fe para enfrentar lo que hoy estás enfrentando. Pero tienes que tener cuidado con olvidar, porque olvidar es una caída en picada. ¿Que sabes cuándo comienza? Comienza cuando hablamos menos de esa sanidad de cáncer, de esa sanidad que recibí, de cómo Dios me salvó, de cómo Dios alcanzó a mis hijos, de cómo Dios me restauró mi hogar, de cómo Dios hizo ese milagro financiero, de cómo Dios hizo ese milagro migratorio. Cuando dejamos de hablar de lo que Él ha hecho en nuestra vida, ¿sabes qué pasa? Cuanto menos estén los testimonios en nuestras conversaciones y en nuestra mente, más bajas serán nuestras expectativas de ver lo milagroso. Entre menos estemos hablando de lo milagroso que Dios ha hecho, nuestras expectativas serán cada vez más bajas. Nuestras expectativas bajas nos evitan acceder a las oportunidades de ver milagros. Y cuanto menos experimentamos lo milagroso, menos tendremos de qué hablar. Porque no tenemos testimonios, ¿me explico? Porque no has estado esperando testimonios. Pero a veces uno como que es conformista. Dios lo sorprendió
Y yo, wow. Y como que ya nos quedamos con eso. No, Él te sorprendió, hizo algo milagroso. Prepárate porque seguirá haciendo cosas milagrosas en tu vida. Yo no sé ustedes, pero yo quiero ver más milagros. Yo no me conformo con lo que he visto. Yo sé que hay más, pero hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Porque si hablamos menos, esperamos menos y recibimos menos. Entre menos hables de las maravillas de Dios, entre menos hables de los milagros de Dios, vas a esperar menos que Dios haga cosas milagrosas y vas a recibir menos milagros. No mantener el testimonio nos hace olvidar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Porque tal vez dice, pastor, yo ya voy de en picada. He dejado de hablar de testimonio. Y sabe, hay personas que yo admiro mucho a Adela, porque siempre que uno pregunta por un testimonio, ella levanta su mano. Siempre tiene un testimonio, siempre está contando lo pequeño o lo grande que Dios ha hecho. Porque sabes, tú tienes que contar las pequeñas y las grandes cosas que Dios ha hecho para que se conviertan en alabanza a Dios. Porque cuando no las cuentas, en lugar de convertirse en alabanza, se pueden convertir en orgullo. Pero tenemos que aprender a reconocer a Dios en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Ahora, Mari, hijo, estoy viva, estoy aquí. Eso es un testimonio. Más que en los tiempos en donde estamos, que tantas personas han fallecido. El hecho de que estemos hoy en este lugar es un testimonio de que Él hasta este momento nos ha guardado y nos ha cuidado. Alguien diga, yo soy un testimonio. Yo soy un testimonio. ¿Qué podemos hacer entonces? Porque tal vez dice, sí, pastor, yo he dejado de hablar. Ya hablo menos de los testimonios que Dios ha hecho, porque se dice, ay, es que ya canso quizás. Pero para alguien va a ser la primera vez que escuche eso. Yo no me voy a cansar de contar los milagros que Dios ha hecho en mi vida, de cómo Él me alcanzó, de cómo Él nos trajo aquí. El hecho de que nosotros estemos aquí es un milagro. Dios hizo un milagro y nos proveyó un nuevo lugar que vamos a tener ahora en septiembre en la ciudad de Highland. Fue un milagro. Pero ¿sabe qué sucedió? Comenzamos a recordar cómo en el pasado Dios había provisto y nos había abierto puertas para lugares que parecían imposibles que nos dieran. Comenzamos a recordar cómo el Señor lo hizo y Él lo volvió a hacer. ¿Sabe algo que me gusta de mi esposa? Bueno, me gustan muchas cosas de mi esposa. Pero una de las cosas que me gusta de ella es que ella testifica constantemente lo que Él ha hecho, lo que Dios ha hecho. Donde va, testifica que nuestros hijos son milagros. Vamos a todo pediatra, a todo doctor le ha testificado que nuestros hijos son milagros. Y eso saca un wow de ellos y dicen, wow. Y ese wow yo lo traduzco como gloria a Dios, ¿verdad? Porque ella reconoce y dice, Dios nos dio el milagro de ser papás. Y a toda persona que ve se lo cuenta, lo testifica, ¿verdad? Entonces habla más. Tenemos que establecer una cultura de testimonio en nuestras vidas personales, que en nuestras conversaciones, en nuestras casas, ahí cuando estamos comiendo, contémosle a nuestros hijos las maravillas que Dios ha hecho. Al escuchar ellos las maravillas que Dios ha hecho, eso va a hacer que pongan su esperanza en Dios, porque en algún momento van a experimentar un momento de dificultad, pero se acordarán que el Dios de sus padres también estará con ellos. ¿Alguien dice amén a eso? Tenemos que crear una cultura en nuestra iglesia, de que cada vez que uno diga, ¿quién tiene un testimonio en este lugar? Que todas las manos se puedan levantar. Que todas las manos se levanten y tenemos que decir, bueno, solamente 5 testimonios hoy, por favor, porque son demasiados. Los otros 25 los vamos a ir contando la próxima semana. Porque a veces uno tiene que decir, a ver, algún testimonio.
Algo que Dios haya hecho ayer, algo que Dios haya hecho hace 25 años, a ver si acaso, ¿verdad? Porque a veces las personas dicen, no, Dios no ha hecho nada. No, Dios está haciendo algo todos los días. ¿Qué me vas a decir? Aquí habemos muchas personas que somos testimonios porque somos sobrevivientes del virus, del COVID, donde mucha gente murió. Amén. Aquí está, dice que aquí habemos muchos sobrevivientes del COVID, ¿verdad? Que Dios les guardó, mucha gente murió, pero hoy por la misericordia de Dios, aquí hay sobrevivientes del COVID. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Entonces, eso es testificar, eso es contar las maravillas de Dios. Creemos una cultura cuando comemos, cuando vamos al trabajo, cuentan los milagros que Dios está haciendo. Cuentan los milagros. ¿Sabes? Si hay algo que la gente no puede refutar, es lo que Dios está haciendo en tu vida. No te pueden debatir eso. Por eso cuentan los milagros en tu trabajo, donde quiera que vayas. Cuando nos vamos a dormir, cuenta las maravillas de Dios en todo tiempo. Habla más, habla más. Porque entre más hables, más vas a esperar y más vas a recibir. No me escucharon. Entre más hables, más vas a esperar y más vas a recibir. ¿Cuántos lo creen? Por eso no se quede callado. Construya monumentos conmemorativos. Pues tal vez no es que usted va a llenar de piedra su sala, ¿verdad? Porque que son este montón de piedras, van a decir sus hijos, ¿verdad? Pero podemos buscar de maneras cómo crear monumentos que hagan que la gente diga, ¿y esa foto qué significa? Y que esa foto te dé la oportunidad de testificar el milagro que sucedió esa vez. Mi esposa y yo tenemos un álbum que le puso, cuando íbamos a comenzar lo compró y dijo, vamos a ir documentando todo lo que Dios va a ir haciendo acá en Estados Unidos. Y lo comenzó poniendo Misión Jesucristo Vive, una historia de poder. Y ahí ha ido metiendo hasta invitaciones de eventos que hemos hecho, para que cada vez que alguien vea se dé cuenta de lo milagroso que ha sido Dios con nosotros. Tú puedes tener un álbum de fotos ahí y ir documentando milagros, que cuando se lo enseñes a tus hijos, que cuando se lo enseñes a tus nietos, ellos puedan ver, hey, mira, acá fue cuando el Señor estuvo conmigo en medio de la pandemia y me sanó. Porque tal vez van a haber generaciones que no van a experimentar esa pandemia, pero hay personas que dicen, es cierto que en tal año hubo una pandemia, sí, y Dios me guardó, me salvó en medio de eso. Cuando ellos escuchan, Dios me salvó, Dios me guardó. Aquí está la foto cuando nos casamos, eso es un testimonio. Aquí está la foto cuando iniciamos nuestro negocio, Dios estuvo ahí, Dios nos ayudó. Amén. Aquí está la foto cuando tenía pelo. Pues para que te crean, ¿verdad? También, porque tal vez usted tuvo pelo. A mí no me creen que yo tuve el pelo largo. Usted sabe. Y yo tuve el pelo largo, pero bueno, ese es otro testimonio, ¿verdad? Entonces construyamos monumentos conmemorativos. Búsquela, sea creativo. Si usted quiere hacer una pared ahí en su casa y ir poniendo cosas que sean representativas de testimonios, que cada vez que la gente lo vea, recuerde lo que Dios ha hecho. Eso, ¿sabe qué va a hacer? Le va a transmitir a la fe a cada persona que lo vea. Lleva un registro. Otra de las maneras es que puedas ir apuntando en un diario, escribiendo en tu celular lo que Dios va haciendo para que recuerdes y le puedas contar a tus hijos. O que cuando tal vez ya no estemos acá y alguien agarre ese diario, vea el documento de todos los milagros que Dios hizo mientras tú estuviste. Eso queda como testimonio. Yo tengo una lista de oración, por ejemplo, que hemos estado levantando los días sábados, y cada petición que me dan también, yo estoy orando por ellas todos los días, y cuando se responde una oración, no la quito, sino que le pongo un check verde para que quede documentado cada respuesta de oración.
porque así glorifico a Dios también con lo que Él está haciendo. Tenemos que llevar un registro por beneficio, ¿sabes de qué? De las próximas generaciones. Para que las próximas generaciones de creyentes, para que los próximos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, lean y vean lo que Dios hizo y puedan poner su esperanza en el Señor también. ¿Cuántos dicen amén? El Salmo 75, 4 al 5, 78, 4 al 5 dice: no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. Alguien diga: no le voy a ocultar eso a mis hijos. A la próxima generación les contaremos de las gloriosas obras del Señor y de su poder y de sus imponentes maravillas. Dice el versículo 7: de modo que cada generación volverá a poner su esperanza en Dios y no olvidará sus gloriosos milagros, sino que va a obedecer sus mandamientos. Wow, eso va a despertar que pongan su esperanza y que quieran obedecer a nuestro Dios. Qué maravilloso. Dejemos una herencia por medio del testimonio. Tu testimonio es una herencia para futuras generaciones. Es una herencia para tus hijos. Es una herencia para tus nietos. Es una responsabilidad. Cuando Dios hace algo, tenemos la responsabilidad de contarlo. No una vez, porque a veces solo lo contamos una vez. Que parezca disco rayado, no importa. Porque a veces le dicen a uno: usted parece disco rayado, ¿verdad? Porque siempre está contando lo mismo. No importa que parezca disco rayado, cuenta una y otra vez y otra vez. Él me sanó, Él me restauró, me salvó, me sacó de ese mundo de pecado en el que me encontraba. Cuéntalo una y otra vez. Porque para alguien será la primera vez que lo escuche. Y ese alguien va a necesitar ese testimonio para creer por su milagro. Para creer por su milagro. Meditemos en ello, no solamente conversemos, sino estemos meditando en lo que Dios ha hecho. En el Salmo 66, 5 al 6 dice: vengan y vean lo que nuestro Dios ha hecho. Los imponentes milagros que realiza a favor de la gente. Abrió un camino seco a través del Mar Rojo y su pueblo cruzó a pie. Allí nos alegramos en él. ¿Sabe qué es lo poderoso de este versículo? Que el salmista David no estaba cuando se abrió el Mar Rojo, ni siquiera existían sus padres. Pero cuando tú meditas en ellos, tú te apropias de esas historias como que si tú mismo hubieras estado ahí. Y comienzas a creer: Dios abrió el Mar Rojo, aunque no había nacido. Tú ya crees que eso sucedió y eso te da fe y te alegra para el presente también. Medita en lo que Dios ha hecho. Porque tal vez alguien dice: pastor, es que yo no he visto muchos milagros. Entonces comienza a recordar cada historia de lo que Dios ha hecho desde el Génesis hasta el día de hoy, y apropiate de cada una de esas historias, porque son tus testimonios también. ¿Alguien dice amén a eso? Todo lo que Dios ha hecho a través de la historia pasada y de la historia presente es tu herencia. Cuando tú escuchas: Dios abrió el Mar Rojo, eso es una herencia para mí. Dios abrirá caminos donde no hay. Dios abrirá fuentes de bendición donde no había. Dios abrirá un mar en medio de ese obstáculo que tengo ahorita al frente. Cuando escuchas la multiplicación de los 5,000, te darás cuenta de que Dios va a multiplicar lo que hoy tienes. Porque te estás apropiando de ese milagro. Cuando meditas en cada una de las sanidades que Dios hizo en el pasado, en la palabra, dices: ese es mi testimonio. Él lo hará otra vez. Él lo hará conmigo nuevamente en el nombre de Jesús. Cuando tú escuchas el testimonio de alguien más, eso inmediatamente se convierte en tu herencia también.
Cuando escuchas a alguien que dice, Dios restauró mi matrimonio, y tal vez tu matrimonio ahorita está pasando situaciones difíciles, ese testimonio se convierte en tu herencia, porque también va a ser herencia para ti, de que Dios puede restaurar tu matrimonio también. Cuando escuchas que Dios sanó de cáncer a alguien, ese testimonio inmediatamente se convierte en tu herencia. Y dices, eso también me va a pasar a mí. Eso también me va a pasar a mí. ¿Sabes? Cuando nosotros damos a conocer un testimonio, ¿sabes qué estamos haciendo? Le estamos prestando nuestra fe a los demás. Cuando tú cuentas un testimonio, tú le estás prestando tu fe a alguien más. Y cuando tú escuchas un testimonio, estás tomando la fe prestada de alguien más. Y yo quiero contarles, algunos ya lo han escuchado y voy a parecer disco rayado. Mi esposa y yo vamos a parecer discos rayados de contar la sanidad de nuestro amado Ethan, ¿verdad? Ahorita el 23 de junio fuimos a Colombia, íbamos para un congreso a recibir, ¿verdad? A la iglesia Centro Mundial de Avivamiento de los pastores Ricardo y Patricia Rodríguez, a quienes admiramos. Tienen una iglesia muy inspiradora en donde habita la presencia de Dios en ese lugar. Más, yo les puedo decir, nunca he visto tanta gente sirviendo en un lugar. Me impresionó ver tanta gente sirviendo. Un coro de 800 personas, imagínense, ¿verdad? Yo fui impresionado por estar ahí. Pero lo que pasó no estaba programado, porque el día antes del congreso, el congreso comenzaba viernes, nosotros llegamos jueves temprano. La idea era que íbamos a descansar, ¿verdad? Y ya en la tarde ir a la iglesia, terminar de registrarnos. Pero cuando llegamos al aeropuerto, habían hermanos de la iglesia recibiendo a los que venían al congreso, ¿verdad? Entonces nos quisieron llevar de una vez a la iglesia. Y nosotros, pues, imagínense, un vuelo de 7 horas y media de viaje, vuelo cansado, ¿verdad? Entonces, ok, vamos. Pero pensamos que iba a ser algo rápido, esperar el transporte. Esperamos como hora y media el transporte que nos iba a llevar a la iglesia, con ese montón de maletas, porque andábamos con Fer y Angelín también, que son del campus de Los Ángeles. Resulta ser que fuimos a la iglesia, hasta nos entrevistaron y todo, nos dieron un recorrido por todas las instalaciones, en fin, fuimos almorzando hasta las 3 de la tarde. Imagínense, andamos desvelados, cansados. Los bebés Ethan y Joy pues habían dormido en el vuelo, pero no lo mismo, ¿verdad? Él andaba pegado ahí a la teta y a la mamá, pero igual andaba cansado. Entonces, después de almorzar, nos dormimos, ¿verdad? Dormimos un rato, descansamos, nos levantamos como a las 10 de la noche, ¿verdad? Ese mismo día, porque habíamos dormido parte de la tarde y en la noche, para cenar, ¿verdad? Y nos dio hambre. Entonces, como a las 11:15, cuando ya íbamos a dormir, ¿verdad? Yo les iba a leer algo a los niños. De un pronto a otro, Ethan se tira boca abajo y comienza a hacer así, ¿verdad? Y comienza a hacer así. Entonces yo me sorprendo y lo vuelvo, y tenía la mirada perdida y estaba convulsionando. Entonces, mi amor, Ethan no responde. Entonces, ahí en la desesperación comenzamos a orar en otras lenguas, a hablar vida. Él comenzó a ponerse morado y tieso hasta dejar de respirar. O sea, literalmente lo estábamos viendo morir en nuestros propios ojos. Yo no lo podía creer, me explico, que eso estuviera pasando en ese momento. Fue un momento sumamente desesperante, y lo que hicimos fue orar, Señor. Y mi esposa decía, Señor, no me reclamo, ese Señor, tú no lo diste, es tuyo, ¿verdad? Tú no lo diste, es tuyo. Y de un pronto a otro, Ethan como que regresó, ¿verdad? Regresó literalmente de la muerte a la vida. O sea, Dios lo trajo a la vida. O sea, así como fuimos testigos de que Él se estaba muriendo ahí literalmente, pudimos ver y ser testigos de un milagro de resurrección ahí mismo en nuestro cuarto.
y nos fuimos obviamente al hospital. Él se vomitó, iba débil, iba ¿cómo se llama? Como adolorido, y llegamos al hospital para que lo estabilizaran, y lo estabilizaron, lo tuvieron en observación. Pero gloria a Dios que, bueno, le hicieron los exámenes médicos a Ethan, y nosotros estábamos orando. Yo me acuerdo que cuando llegué a la sala de emergencias de ese hospital, que no sabíamos, nos llevaron a el hospital más cerca. Era un hospital de bajos recursos, de ellos le llaman de tercera categoría, así le decían, y se notaba que era de escasos recursos. Y ahí fue donde estuvimos. Y yo, cuando lo que le pusieron ahí están las fotos de él. Cuando lo tenían ahí, yo me acuerdo que yo vi las barandas de esa cama y eran rojas. O sea, yo me postré en esa cama, al borde de la cama ahí, y yo dije: Señor, así como el borde de esta cama es rojo, yo declaro que la sangre de Cristo está alrededor de esta cama, y el espíritu de muerte no le va a alcanzar, en el nombre de Jesús. Y oré ahí, no me importó, me arrodillé en ese hospital y comencé a hablar vida, a declarar vida sobre Ethan. Y ya él se estabilizó, y gracias a Dios todos los resultados estuvieron bien. Le dieron la salida hasta el día siguiente, pero Dios se manifestó, Dios hizo un milagro, y solo podemos decir que Él es Dios de milagros, que Él es Dios todopoderoso, que Él es Dios de lo imposible, en el nombre de Jesús. Y yo le doy la gloria y la honra. Y sabes, yo te voy a invitar a que te pongas de pie ahí donde estás. Yo no sé qué puedas estar experimentando en este momento, qué puedas estar viviendo, pero yo quiero decirte que Dios es Dios de milagros. Dios es Dios de milagros. Testificar es: lo hará otra vez, que Él lo hará otra vez. Hay un video, hay una canción ahí, ¿me ayudas por favor? Que Él lo hará otra vez. Yo no sé qué puedas estar enfrentando ahí en tu casa, qué puedas estar viviendo, pero ¿sabe qué hemos hablado hoy? Hemos estado hablando de milagros, hemos estado hablando de testimonios, y eso que está provocando en nosotros, que esperemos milagros en nuestra vida. Y yo creo que vas a recibir, y vamos a recibir milagros. Ahí si puedes, levanta tus manos. Padre, aquí estamos. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, aquí está nuestra vida. Te necesitamos, Señor. Hoy reconocemos que tú eres el Dios de milagros, que tú eres el Dios de milagros, que tú eres el Dios de milagros. Dile: Señor, tú eres el Dios de milagros. Para ti nada es imposible, Señor. Para ti nada es imposible, Padre. Nada se compara contigo, Señor. Te adoramos, te amamos, Señor. Tú eres el Dios de milagros. Si puedes, levanta tus manos ahí donde estás. Él lo hará otra vez. Él sanará otra vez. Él salvará otra vez. Él restaurará matrimonios otra vez. Él libertará otra vez. Él derribará muros otra vez. Él abrirá caminos en el desierto otra vez. Él multiplicará panes y peces otra vez. Él hará lo imposible otra vez. Él sanará cáncer otra vez. Él sanará problemas en el corazón otra vez. Él cancelará deudas otra vez.
Él levantará al que está caído. Otra vez. Otra vez lo hará. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Él proveerá esos clientes otra vez. Él proveerá esos recursos otra vez. Así como lo hizo en el pasado. Él salvará familias otra vez. Él alcanzará al perdido otra vez. Él salvará hijos otra vez. Libertará de adicciones otra vez. Otra vez lo hará. Así es. Levanta tus manos y decláralo. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. Hazlo otra vez, Señor. Hazlo otra vez, Señor. Aleluya. Él quitará toda esterilidad otra vez. Hará vientres fértiles otra vez. Otra vez. Libertará de depresiones, de ansiedades. Otra vez lo hará, otra vez lo hará. Otra vez lo hará, decláralo. Decláralo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así es. Hoy lo declaramos, Señor. Hoy lo confesamos. Que tú lo harás otra vez. Decláralo. Sí, Señor. Lo harás otra vez. Espéralo. Espéralo. Recíbelo. Créelo. Espéralo. Recíbelo. Recíbelo. Recíbelo por la fe ahora. Recíbelo por la fe. Él hará ese milagro. Él hará ese milagro con esa hipoteca, Adrián. Él hará ese milagro. Él proveerá otra vez. Él proveerá otra vez. Él proveerá otra vez. Él proveerá otra vez. Él sanará otra vez. Si estabas enfermo, hoy recibe sanidad en el nombre de Jesús, porque Él está sanando otra vez. Él está sanando otra vez. Recibe tu sanidad. Ahí donde estás. Recibe tu sanidad, Adela. Recibe tu sanidad, Ricardo. Recíbelo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Él está sanando otra vez. Oh, carabacatarabace que terebacay. Oh, rabacatarabacay. Otra vez te alegrarás. Otra vez te alegrarás. Otra vez. Otra vez. Haz conmigo esta oración y dile: Señor, hoy pongo mi confianza en ti. Voy a hablar tus maravillas. Dile al Señor: voy a hablar tus maravillas.
Voy a hablar tus milagros. No me voy a quedar callado. Perdóname cuando me he quedado callado, Señor, por lo que has hecho. Pero voy a hablar más. Voy a hablar más. Voy a contar lo que tú has hecho. Tus milagros de salvación. Tus milagros de sanidad, de provisión, Señor. Los voy a contar en el nombre de Jesús. Y voy a esperar, dile, Señor, tengo altas expectativas de que tú vas a hacer aún milagros mayores. Ora conmigo y dile, Señor, no me conformo con lo que he visto hasta ahorita. Yo sé que hay más milagros en mi vida y en mis generaciones. Dile, asumo mi responsabilidad, Señor, de mantener el testimonio y compartirlo a todas las generaciones, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo recibo tus milagros. Levanta tus manos ahí donde estás. Y dile, Señor, hoy por la fe recibo ese milagro. Lo recibo. Hecho está. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo creo que el dolor que traía se ha ido. Yo creo que milagros de sanidad han sucedido ya. En el nombre de Jesús. Si crees que Él te ha sanado, ahí mueve tu mano, mueve tu mano, mueve tu mano. Ay, gracias, Señor, gracias por los milagros. Gracias por los milagros de sanidad. Escríbelo ahí. Si estás en casa y Él te ha sanado, escríbelo ahí. Gracias por tus milagros. Señor, en el nombre de Jesús, Él salvará otra vez. Y si tú hoy necesitas a Cristo, necesitas confesarlo como el Señor de tu vida, te voy a invitar a que hagas conmigo esta oración y le digas: Padre Celestial, en este día reconozco mis pecados, reconozco que he hecho lo malo y hoy me arrepiento y te pido perdón, Señor. Hoy confieso a Cristo como el Señor de mi vida y como mi Salvador personal. En el nombre de Jesús.